Al menos que hayas vivido en un tupper los últimos 10 años, el nombre de Zack Snyder por lo menos te tiene que sonar. Este director inició su carrera hacia finales de los 80 y durante buena parte de los años 90 en la industria de los videoclips musicales, teniendo su primer salto a la pantalla grande en el año 2004 con Dawn of the Dead, la cual formaba parte de la icónica saga de zombies de Romero. En el 2007 lanzaría la película 300, basada en un cómic de Dark Horse, escrita por el mismísimo Frank Miller, la cual lo pondría en un lugar de privilegio entre quienes son gustosos de los cómics, destacándose por su estilo blanco y negro, su gama de colores sepia y su extremadamente característica cámara lenta. En el 2009, y siguiendo esta línea, llegaría Watchmen, en este caso basada en un cómic de DC, escrito por Alan Moore. Si se dan cuenta, sus primeros pasos fueron con muy buen material original. En este caso, sentó muy bien el estilo de Snyder, que ya había quedado bastante plasmado en la anterior película, contrastando con lo que nos ofrecía el cine de superhéroes de esos años, que era algo mucho más colorinche y más alegre, con películas como la trilogía de Spider-Man, la trilogía de X-Men o el incipiente MCU que había nacido apenas el año anterior con Iron Man 1. Acá se nos daba algo mucho más trágico, mucho más serio, con una carga mucho más densa, que fue del deleite de quienes disfrutan de este tipo de cómics por ir por fuera de lo que son las periodicidades mensuales, ¿verdad? Al año siguiente, en el 2010, tendríamos el primer gran fracaso de Zack Snyder con La Leyenda de los Guardianes, lo cual fue un intento de franquicia CGI que proponía juntar un montón de mitos populares como Jack Frost o el Conejo de Pascua en una suerte de Liga de la Justicia, la cual desde ya sabemos que no pegó, y lo que tampoco pegó fue la película siguiente, en este caso con actores reales, la cual fue Sucker Punch del 2011, cuyas críticas se enfocaron en dos puntos. Por un lado, una fuerte carga sexista, y por el otro, que estaba planteada como una suerte de videoclip glorificado, lo cual tendría mucho sentido teniendo en cuenta el pasado de Snyder. Y ahora sí, entramos a la época más conocida, la cual no hay que explicar demasiado, que inicia con Man of Steel en el 2013, donde él la dirige. Después, al año siguiente, hace una no tan bien recibida secuela de 300. En el 2016 estrena una no tan bien recibida secuela de Man of Steel llamada Batman contra Superman. Es productor ejecutivo y escritor de varias de las producciones de DC. Por ejemplo, en el caso del Escuadrón Suicida es productor ejecutivo. En el 2017 es parte del grupo de escritura de Wonder Woman y también es productor. Y ese mismo año sucede la tragedia que ya todos sabemos, que es que fallece su hija. Él abandona el rodaje de la Liga de la Justicia a muy poquito de terminar. Es sustituido por Joss Whedon, quien cambia totalmente el tono de la película, la edita de una forma totalmente distinta y resulta ser un fracaso. Y ahí inicia todo el movimiento que ya conocemos, llamado Release de Snyder Cut, donde la gente pide por el corte del director, el cual él encima sostenía que era de 4 horas y que había un montón de cosas que había quedado fuera. Cosas van, cosas vienen. Se termina dando en el contexto de la pandemia, donde la plataforma en ese entonces llamada HBO Max estaba sumamente necesitada de contenido. Recordemos que con la pandemia no se estaba pudiendo grabar muchas cosas y lanzar el corte de Snyder tenía un coste muy bajito en relación a lo que sale a hacer una película. Entonces le dan luz verde, el producto resultó ser muy bueno en calidad y enloqueció a todos los que gustaban de este estilo del que, vuelvo a decirlo, es bastante divisivo, no es para todos. Pidiendo que de repente Netflix, por ejemplo, comprara los derechos de la Snyderverse y lo siguiera en contraposición con lo que estaba haciendo Warner, que es seguir una línea bastante más campi y bastante más desconectada entre sí, con películas como por ejemplo Wonder Woman 1984, la cual curiosamente él fue productor, o películas como por ejemplo El Escuadrón Suicida de James Gunn, donde él también fue productor ejecutivo. Esas son cosas que normalmente no se conocen mucho. Llegando en un momento a la conclusión de que su paso por DC ya estaba muy lejano, principalmente por
las malas relaciones que había tenido con la junta directiva, la cual cambió, pero bueno, eso ya quedó roto, digamos. Y es cierto que la versión que cierta parte de la crítica tiene por su estilo impidió que accediera a un universo que pretendía ser algo tan masivo como el que proponía Disney con su MCU. Finalmente termina firmando una suerte de contrato de exclusividad con Netflix, quienes veían en todo este movimiento que se había armado a partir del release Snyder Cut una relación muy fructífera, y saca lo que intenta hacer una saga llamada Army of Dead, la cual inicia en el 2021 con una película de zombies y que después también ese mismo año es completada por una precuela llamada Army of Thieves, la cual está más centrada en un robo. En lo personal estas películas la verdad que no funcionaron muy bien, pero le dieron por lo menos el suficiente respiro a Snyder para su siguiente proyecto, el cual saldría entre el año pasado y este, que es Rebel Moon, el cual, según sus propias palabras, fue un intento de reciclar un concepto que originalmente le quiso vender a Disney para una película de Star Wars, y en el cual él sería 100% Zack Snyder. Bueno, ahora vamos a ver cómo le fue a esta película que es 100% Zack Snyder. Según Rotten Tomatoes, los críticos profesionales le dieron un 21% a la parte 1, lo cual se considera un podrido, y la gente le dio un 55%, lo cual es menos que aceptado. Según Metacritic le dieron un 31 en Metascore, que es el de los críticos profesionales, y le dieron 5.5 en el de los usuarios. Y según IMDb le dieron 5,6, que es menos que aprobado. Esta es la película que, como dije, se estrenó en el 2023. Ahora vamos a la parte 2, las cuales se supone que forman parte de una misma película, como es el caso, por ejemplo, de Kill Bill. Y tenemos en Rotten Tomatoes un 14% de los críticos y un 53% del público, de una forma muy parecida a cómo pasó con la primera película, recibiendo a los críticos incluso peor esta segunda parte. También porque se esperaba, supongo, cierta redención en algunos aspectos que no habían funcionado bien en la primera. Acá es como que se termina de confirmar que esta saga está condenada. Según Metacritic es un 36. Y los usuarios de Metacritic le dan un 5, en contraposición con la primera, que le dan un 31 y un 5.5, manteniéndose en valores bastante similares. Y según IMDb, la película es un 5,2 en contraposición con el 5,6 que le dieron a la primera. En resumen, es una película que se puede considerar un fracaso. Recordemos que Netflix no se maneja por taquilla, como hacen la mayoría de los estudios, sino que es por reproducciones, y lamentablemente puntajes como estos hacen que la gente desista de consumir una producción, sobre todo una con un tinte tan de ciencia ficción, que es algo un poco más de nicho. O sea, realmente tiene que haber como toda una viralidad para que vos digas, bueno, a ver de qué se trata esto, si no es por ahí tu género favorito. Además, encima, de una forma muy desacertada, el propio Snyder dijo que va a haber un corte de director de cada una de las partes, también sintiéndose como una pérdida de tiempo, ¿no? Ver estas versiones, porque decís que me estás dando la incompleta, ¿cuál es la excusa ahora? Yo con el Snyder Cut entiendo todo lo que pasó, o sea, está más que claro, pero acá ¿cuál es la excusa? ¿Por qué no pudiste largar esas supuestas versiones de 4 horas que tenés? De última, ahí te daría a la derecha, sacame 2 versiones, pero estrenadas en simultáneo. Dame la versión corta para el casual y dame la versión de, no sé, si querés 4 horas para el hardcore, pero estrenadas el mismo día. No me juegues, aunque no, bueno, mira esto y si no te gustó es porque en realidad en la posta está todo lo demás. No sé, me parece como un abuso de Snyder a sus seguidores, a quienes ve como una máquina de ordeñar. O sea, él piensa que siempre les va a poder sacar un poco más de leche entregándoles una supuesta versión de director. ¿Cuál versión de director si en estas películas él mismo es el director? Pero bueno, les quise traer un poquito un pantallazo. Arrancamos con la trayectoria de Snyder, un poco para entender cómo llegamos a este punto y de dónde vienen muchas de sus críticas. Y ahora, como siempre, me gustaría leer qué piensan ustedes de todo este quilombo. ¿La vieron? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué piensan de Zack Snyder? Bueno, como siempre los leo. Si les gustó el video les voy a pedir un like, que ayuda a crecer muchísimo este canal. Y si justo este es tu primer video de Papalépolis, te invito a que te suscribas para ver contenido del estilo. Hasta la próxima.